Hola, mi nombre es Gabriel Gómez y mi grupo está conformado por Ricardo Briceño, Angelo Morao, Juan Sarache y Elianger Alvarado. Somos estudiantes de Ingeniería Electrónica en la UNEXPO, Vicerrectorado Barquisimeto. En esta ocasión estudiaremos el arranque y protección de motores trifásicos. Para entender cómo proteger una máquina de este tipo, primero debemos comprender a fondo su alimentación. Es por ello que hoy explicaré la alimentación trifásica, analizando no solo la naturaleza de sus ondas, sino la física detrás de las conexiones estrella y delta, que dictan el comportamiento, el torque y la seguridad de nuestros motores en un entorno industrial. Comencemos con el corazón del sistema, las tres ondas de tensión. Cuando hablamos de un sistema de 220 voltios a 60 hercios, no estamos describiendo una simple línea de energía. Estamos describiendo una coreografía electromagnética perfectamente sincronizada. Como se puede observar acá, en la diapositiva tenemos tres tensiones senoidales. ¿Pero por qué tres? Porque la potencia trifásica es la forma más eficiente de transmitir energía eléctrica. Al tener tres fases desfasadas exactamente 120 grados eléctricos entre sí, logramos algo crucial, que es el campo magnético rotativo. Si analizamos la matemática de estas ondas, vemos que su frecuencia de 60 Hz significa que se completan 60 ciclos por segundo. El valor de 220 voltios que citamos es nuestra tensión RMS o tensión eficaz. Pero debemos recordar que el valor pico es el producto de la raíz de 2 y el valor RMS. Es decir, que esta tiene un valor pico de 311 voltios aproximadamente. Esto es vital para entender el dimensionamiento del aislamiento de los conductores. Lo más fascinante de este sistema, y que a menudo pasamos por alto, es que es un sistema balanceado, ya que la suma fasorial de las tres corrientes en cada instante es igual a cero. Esto permite que el neutro en muchas configuraciones de carga no lleve corriente de retorno, ahorrando material conductor y mejorando drásticamente la eficiencia de la distribución eléctrica industrial. Ahora, ¿cómo se traduce esto a los devanados del motor? Aquí es donde toma relevancia las conexiones estrella y delta. Comenzaremos estudiando la conexión en estrella, la cual se caracteriza por tener un punto común, el neutro, como se logra apreciar acá en la diapositiva. En esta configuración, cada devanado recibe un voltaje de fase, que es el voltaje de línea dividido por la raíz de 3. Esto reduce significativamente el estrés eléctrico sobre los devanados. En la industria, usamos la conexión estrella principalmente en el arranque de motores de gran potencia. ¿Por qué? Porque al reducir el voltaje aplicado en el arranque, limitamos la corriente de disrupción, evitando picos que podrían dañar la red o incluso el mismo motor. Ahora bien, ¿qué es esta corriente de disrupción? En el caso de motores trifásicos, significa que es el pico de corriente máximo que consume el motor cuando se le aplica un voltaje por primera vez estando en reposo. Este pico es típicamente de 5 a 8 veces la corriente nominal del motor y disminuye rápidamente a medida que el motor acelera hasta su velocidad de operación. Por otro lado, tenemos la conexión delta. Aquí, cada devanado se conecta directamente entre dos fases. No existe un punto neutro. En su lugar, el devanado soporta el voltaje completo de la línea. Esto genera un campo magnético mucho más intenso y por ende un torque mucho más elevado. Como dato importante, podemos decir que es común utilizar un esquema llamado arranque estrella-triángulo, que más adelante será explicado por mis compañeros. Básicamente, con este arranque iniciamos el motor. Lo iniciamos primero en estrella para suavizar la corriente de disrupción hasta alcanzar aproximadamente el 80% de su velocidad nominal. Mediante un sistema de contactores conmutados pasa a conexión delta para que el motor opere en su régimen nominal de plena potencia y torque. Ahora, pasemos finalmente a los cálculos que sustentan nuestra seguridad eléctrica. Es imperativo distinguir entre los valores de línea y los valores de fase. Veamos acá.
En la conexión en estrella, como logramos ver acá en la diapositiva, la corriente de línea es igual a la corriente de fase. Sin embargo, el voltaje de línea es la raíz de 3 multiplicado por el voltaje de fase. Ahora observemos la conexión en delta. El voltaje de línea es igual al voltaje de fase, pero la corriente es la raíz de 3 multiplicada por la corriente de fase. ¿Por qué esto es vital? Porque si configuramos mal un motor, por ejemplo, conectándolo en delta cuando la red está diseñada para estrella, estaremos aplicando un voltaje excesivo sobre los devanados, lo que resultará en un sobrecalentamiento. Esto puede ocasionar rupturas del aislamiento y finalmente la falla catastrófica del equipo. Mi nombre es Ricardo Briceño y yo le vengo a hablar sobre algunos elementos de protección, como lo es el contactor. El contactor es un interruptor controlado eléctricamente que se utiliza para conectar y desconectar la alimentación de los motores. Su funcionamiento es como el de un relé, con la diferencia de que el contactor puede manejar grandes cantidades de tensión y de corriente. Corrientes generalmente mayores de 15 amperios hasta varios de miles de amperios dependiendo de su aplicación industrial. El contactor posee internamente una bobina. Esta bobina le permite trabajar bajo el principio de inducción electromagnética. Al aplicarle un voltaje de control a dicha bobina se hace pasar una corriente que la energiza y genera un campo magnético. Este campo magnético atrae el núcleo móvil conocido como armadura, que lleva consigo los contactos. Una vez unido este núcleo móvil, armadura, con el núcleo fijo, cierra el circuito interno, permitiendo la alimentación hacia el motor. Una vez eliminado este voltaje de control, el campo magnético colapsa y mediante un resorte de retorno envía de nuevo la armadura a su posición original, abriendo el circuito interno y quitando la alimentación del motor. Internamente se compone por un núcleo, que se divide en dos partes, un núcleo fijo y un núcleo móvil, conocido como armadura. Tenemos la bobina, tenemos los burners A1, A2, que son donde se aplica el voltaje de control, tenemos los contactos y el resorte de retorno. En los contactos tenemos los contactos de fuerza y los contactos auxiliares. Los contactos de fuerza son aquellos por los cuales recorre la mayor corriente y son los encargados de conectar la alimentación con el motor. Los auxiliares son más pequeños y manejan menor corriente y su función es enviar señales a dispositivos de control que permitan monitorear tanto la alimentación como el contactor como el motor. Su aplicación industrial se utiliza más que todo en cargas de alta potencia, como lo son motores, sistemas de iluminación, entre otras cosas. Relé térmico. El relé térmico es un dispositivo de protección que se instala junto al contactor para proteger al motor de una sobrecarga. El relé térmico, su función principal, se basa en el detenimiento del motor cuando detecta que la corriente de consumo supera durante cierto tiempo la corriente nominal para el que fue diseñado. Su funcionamiento se basa en sus 3 láminas bimetálicas. Estas 3 láminas bimetálicas están hechas de un metal con un coeficiente térmico en específico. Este coeficiente térmico, al variar, varía la clase del relé. De esta manera, podemos tener relé con un tiempo de respuesta mayor o menor. Cuando el motor consume corriente nominal, el calor producido en dicha lámina bimetálica es baja. Cuando debido a alguna falla el motor consume mayor corriente, dicho calor aumenta, haciendo que dicha lámina bimetálica se deforme. Esta deformación activa los relés auxiliares que a su vez cortan el voltaje de control que alimenta la bobina del contactor. Esto hace que el contactor se abra, quitando la alimentación hacia el motor, ¿verdad? Entonces, el relé térmico se compone de la siguiente manera. Tiene su burner de entrada y su burner de salida. Estos burners son sus conexiones con el contactor, la alimentación y con el motor. Tenemos los contactos auxiliares que, como habíamos dicho, van hacia el voltaje de control de la bobina del contactor.
tenemos el botón de parada que lo que hace es cortar momentáneamente el voltaje de control de la bobina del contactor, de esta manera deteniendo momentáneamente el motor. Tenemos la regulación límite de corriente, que esto lo que nos permite es decirle al relé térmico al límite de corriente que dejará pasar hacia el motor. Tenemos el rearme manual o automático, que permite que el relé térmico se controle mediante el operador o sea de forma automática. Continuando con los dispositivos de protección, tenemos el interruptor magnetotérmico, también conocido como disyuntor termomagnético o simplemente breaker. Es un dispositivo de protección vital en cualquier instalación eléctrica. Esta tiene el objetivo de proteger el cableado y los equipos contra las sobrecargas y los cortocircuitos. Su principio de funcionamiento se basa en dos efectos físicos producidos por el paso de corriente: el efecto magnético, donde se genera un campo magnético dado por la ley de Ampère, y el efecto térmico, donde se genera calor dado por el efecto Joule. Este dispositivo aprovecha estos efectos integrando dos mecanismos en serie, capaces de cortar el paso de corriente mediante un interruptor mecánico, y donde al permitir el paso circula toda la energía antes de llegar a la carga, protegiéndola. Estos se clasifican según su número de polos y según su curva de disparo. El mecanismo del interruptor acopla mecánicamente a la palanca con un contacto móvil. Cuando éste hace contacto con el contacto fijo, permite el paso de corriente. Mediante un mecanismo de accionamiento, la palanca permite la operación manual del interruptor, mientras que los disparadores son capaces de separar el contacto móvil automáticamente ante un disparo por falla. De aquí tenemos el disparador térmico y el disparador magnético. El disparador térmico está constituido por estas láminas bimetálicas que poseen distintos coeficientes de dilatación. Al estas calentarse, se dilata una más que otra, por lo que estar unidas en conjunto se deforma, formando una curva, siendo capaz de moverse hasta el punto de empujar el mecanismo de accionamiento, cuando se alcanza el límite de sobrecarga, siendo esta corriente una menor a la del cortocircuito. Es importante destacar que su tiempo de respuesta es más lento. Ahora está el disparador magnético. Este está compuesto por un electroimán o bobina que reacciona muy rápidamente ante la corriente, generando un campo magnético capaz de mover su núcleo móvil, siendo capaz de empujar el mecanismo de accionamiento ante la corriente de cortocircuito estipulada, que depende de la curva de disparo. Se cuenta con una cámara para chispas, que son unas rejillas metálicas diseñadas para enfriar el peligroso arco eléctrico que salta cuando se interrumpe una corriente intensa. En cuanto a sus aplicaciones, los breakers de hoy en día son omnipresentes y obligatorios en los circuitos eléctricos. A nivel residencial, habitan en el tablero de distribución de nuestras casas, protegiendo bombillos, tomacorriente y electrodomésticos. A nivel comercial e industrial, se utilizan modelos de mayor calibre para proteger la maquinaria pesada, sistemas de refrigeración, servidores y motores eléctricos. Continuamos con el guardamotor. Este es también un interruptor magnetotérmico, pero está especialmente diseñado y calibrado para la protección de motores eléctricos. Se caracteriza por ser tripolar y poseer una curva de disparo D, también llamada K, que permite los grandes picos transitorios de corriente típicos de los arranques de los motores. Aquí podemos observar la curva D, donde su umbral magnético se sitúa entre 10 y 20 veces la corriente nominal. Ahora, su principio de funcionamiento es idéntico, pero su disparo térmico está diseñado para que la deformación del bimetal se produzca con una tolerancia de intensidad y un tiempo de retardo mayores, permitiendo corrientes de arranque, pero garantizando el disparo si la sobrecarga se sostiene en el tiempo. Estos también poseen sensibilidad frente a la pérdida de fase, mediante un diferencial de barras incorporado, un mecanismo interno de láminas bimetálicas también que detecta el desequilibrio de corrientes mediante la detección de la diferencia de sus deformaciones. Poseen una palanca o botones que son capaces de abrir o de rearmar el circuito.
Se cuenta también con una perilla frontal que debe ser ajustada mediante la corriente nominal a la corriente nominal del motor. Esta última altera directamente la distancia del bimetal al accionador, cambiando así la corriente de sobrecarga. Su aplicación está orientada a motores, generalmente trifásicos, aunque también puede ser utilizado para motores monofásicos, y consolidan un solo dispositivo compacto: el interruptor, el contactor y el relé térmico, típicos de un circuito de protección industrial de motor, haciendo que estos equipos sean la solución ideal en cuanto la industria, optimizando espacios en los tableros, asegurando alta fiabilidad y centralizando la protección y control de encendido del motor. Por otro lado, en sistemas que exigen un control de velocidad mediante variadores de frecuencia o en motores de muy baja potencia, utilizar los componentes tradicionales o el propio variador sigue siendo la estrategia más eficiente, ya que estos integran de por sí sus propios circuitos de protección. Soy Juan Sarache y les voy a hablar sobre dos tipos de arranque de motores de inducción trifásicos: el arranque directo y el arranque estrella delta. El arranque directo es la puesta en marcha más simple de este tipo de motores. Se basa en la interconexión de los bornes del motor con la red eléctrica, permitiendo así suplir al motor del 100% de la tensión nominal de manera instantánea, lo que genera en el mismo un par motor o un torque máximo desde el momento del arranque, permitiendo al motor operar con grandes cargas desde el inicio de la operación. Lo que sucede físicamente es que el rotor está detenido y el estator funge u opera como un transformador en cortocircuito, lo que genera altas corrientes, desde 4 a 6 veces la corriente nominal de la operación del motor. La mayoría de motores están diseñados para poder operar durante un periodo de tiempo establecido con estas altas corrientes, pero normalmente los sitios o las redes eléctricas de los sitios de operación de estos motores no lo están, debido a que al exigir este tipo de corrientes altas, pues se puede presentar una baja de tensión que puede provocar daños en distintos otros equipos del espacio donde se trabaja. Por ende, se recomienda utilizar este tipo de arranques para motores pequeños de 10 HP o menos. En la ventaja tenemos facilidad de operación, simplicidad también de implementación, y tenemos también, bueno, al ser el tipo de arranque más básico, pues eso es simple de operar, simple de implementar, con muy pocos recursos se puede lograr, por eso el abaratamiento de costos, sus elementos son económicos. Y bueno, la otra ventaja es el gran par motor, y entre las desventajas se tiene alta corriente nominal de arranque, motores pequeños para implementación de este tipo de arranque, y bueno, el desgaste mecánico que representa este tipo de arranque para los dispositivos. Antes de hablar sobre los diagramas de mando y de potencia de este tipo de arranque, hay que tener en cuenta las consideraciones de protección que se utilizan para los dos tipos de arranque, que voy a hablar yo. La de cortocircuito, la de sobrecarga y la de bajo voltaje. Para la de cortocircuito se utiliza un disyuntor termomagnético que para una alta corriente, superior incluso a la de arranque, se abre. Es decir, abre sus contactos evitando el paso de corriente hacia el motor. En el caso de la de sobrecarga es una corriente superior a la nominal de operación, puede ser incluso la de arranque, pero que sea sostenida durante un intervalo de tiempo para generar suficiente calor para abrir este relé térmico que se encuentra por acá. Y en el caso de la de baja tensión es porque el diagrama o el circuito de mando en este caso está conectado directamente a las líneas de operación, y al haber una baja tensión puede generar que el contactor KM, que es el principal, no se pueda energizar y por ende no cierre sus contactos permitiendo el paso hacia el motor. Para explicar los diagramas, ahora sí, el diagrama de mando y el diagrama de potencia, voy a explicar cómo se opera este tipo de arranque. Se presiona el botón S2, lo que genera paso de corriente hacia el contactor KM, lo que genera los contactos trifásicos de acá, y este contacto de acá se cierran, permitiendo el paso de corriente hacia el motor, generando ya el arranque. Al cerrar este contacto, también se enclava este botón de aquí, es decir, al soltarlo, él seguirá circulando la corriente por esta vía. Ese enclavamiento permite, soltar el botón y que siga encendido el motor. Para apagarlo, se debe presionar este botón de por acá, el S1, que es normalmente cerrado.
Al pulsarlo, él abre esta línea, desenergizando el contactor y abriendo estos contactos, interrumpiendo el paso de corriente hacia el motor. También se puede abrir por la falla térmica, cuando este relé térmico está asociado con estos dos contactos de por acá, el normalmente cerrado y el normalmente abierto. El normalmente cerrado se abre al superar la consigna de temperatura, o la consigna de corriente como tal. Se abre, evita la polarización de este contactor, se abren estos contactos y deja de fluir corriente hacia el motor. Y por acá se enciende el LED piloto. El bombillo piloto, en realidad la luz piloto roja, que representa es la falla. En este caso por sobrecarga. En el caso del arranque estrella delta, es un tipo de arranque a tensión reducida, un caso específico de la misma. Solamente es operable para motores que están destinados a trabajar en conexión de delta desde el inicio. Es decir, se utiliza la conexión de estrella inicialmente para el arranque, lo que genera una reducción en un factor de 1 sobre raíz de 3 la tensión nominal. Y posteriormente, cuando el motor alcanza un 70 o 80% de su velocidad nominal, se realiza el cambio de topología hacia una topología de delta. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues tenemos una corriente de arranque mucho menor, de 1.3 a 2 veces la nominal. Y en términos de corriente en comparación al arranque anterior, pues se tiene que es de 1/3, o sea, 3 veces mayor la corriente de arranque directa que la de arranque estrella en este caso. También tenemos el rango de motores más amplio, de 20 a 100 HP, o sea, se utiliza para motores más grandes. En las desventajas, bueno, el motor tiene que estar específicamente en una configuración, para trabajarlo en una configuración de delta. Requiere acceso a todos los terminales del motor. En el caso anterior solamente 3, en este caso a 6 o 12, dependiendo del tipo de motor. Y el par de arranque es el principal detalle de este tipo de arranque. Es un arranque que sacrifica par de arranque. Es decir, tiene entre un 0.4 o un 0.6 del arranque, del par de arranque nominal. Es decir, el arranque directo tienes un arranque máximo. En este caso tienes la mitad del torque nominal. Pero eso se hace para poder disminuir la corriente a un 1/3 o 1.3 a 2 veces la corriente nominal. En el caso de los diagramas de fuerza y de mando de este caso se tienen las mismas consideraciones de protección. Tenemos aquí el disyuntor termomagnético y tenemos una conexión con 3 contactos y el motor. La operación es similar. Al presionar el botón de acá, se tiene la energización del contactor KM1, que sería este de por acá, que permite la energización del motor. Este tiene asociado, es un bloque temporizado, que viene por acá, estos dos contactos de por aquí, normalmente cerrado, normalmente abierto. Al presionar el botón, se tiene la energización de este y energización del KM2 también. Por ende, se genera la conexión en estrella. Una vez que pasa el tiempo necesario establecido por este bloque de temporización, pues estos dos contactos cambian de estado. Se abre este, se cierra este, permitiendo el paso hacia KM3 y desenergizando KM2. Por ende se tiene el cambio de topología hacia delta, cuando ya el motor ha transcurrido el tiempo establecido para el 70-80% de la velocidad nominal. Hola, mi nombre es Elinger Alvarado y para finalizar hablaremos sobre dos métodos de arranques que implican directamente a la electrónica de potencia. El primero de ellos es el arrancador suave, el cual es un dispositivo que suele tener este aspecto parecido a un relé o un contactor, el cual posee 6 borneras, 3 en la parte superior que sirven como la entrada trifásica y 3 en la parte inferior para alimentar la carga. Su objetivo generalmente es doble. El primero, como lo dice su nombre, es poder tener un arranque suave del motor y pues evitar los picos de corriente durante estas circunstancias. Y el segundo, contrario a lo que dice su nombre, es entonces tener una parada suave del motor y evitar entonces cambios abruptos de torque en la carga durante al desconectar físicamente la alimentación del motor. Este objetivo se logra variando la tensión eficaz que le llega a la carga mediante un arreglo de dispositivos de potencia semiconductores como lo son los SCRs. Ellos se agrupan en dos pares
en pares a través de las fases, conectados en antiparalelo. Esto para poder controlar el ciclo positivo y el ciclo negativo de la onda. Como lo que se quiere es que en el momento de arranque el motor consuma la menor corriente posible, lo que se hace entonces es comenzar con una tensión eficaz, un porcentaje de la tensión eficaz disponible, generalmente del 30 al 40%. Por ello, el ángulo de disparo comienza siendo un ángulo de disparo alto. Como se ve en la imagen de la gráfica, el ángulo de disparo comienza más o menos por aquí, y a medida de que pasa el tiempo y el motor va subiendo velocidad, este ángulo de disparo va disminuyendo hasta llegar a un ángulo de disparo cero, lo que implica que en ese momento entonces el motor estará alimentado con la totalidad de la tensión eficaz disponible por la red. Entonces, en este momento lo que se suele hacer es que existe un circuito de bypass, ya sea interno o externo, que permite entonces desacoplar la electrónica de potencia del arrancador suave, y pues evitar entonces un desgaste innecesario del dispositivo. Y por último, el variador de frecuencia tiene un objetivo similar y también tiene otras virtudes que no tiene el arrancador suave. Primero, él logra este objetivo basándose en el hecho de que los motores de inducción, su velocidad depende de la frecuencia con la que se les alimente, la frecuencia de la tensión de alimentación. Dado de que la tensión de la red de 60 Hz no es posible modificarla directamente, lo que se hace es transformar este nivel de tensión primeramente a través de un puente rectificador trifásico. Este puente rectificador trifásico entonces genera una onda, un nivel de DC con cierto rizado, el cual es suavizado mediante un filtro, generalmente un filtro LC, para obtener entonces un nivel de DC aceptable para poder trabajarse con él. Estos dispositivos tienen también una unidad de control, generalmente precedida por un microcontrolador o algo de lógica digital, que permite entonces ajustar los parámetros referentes al arranque del motor. En la salida tenemos entonces un arreglo de un puente trifásico de salida constituido por 6 IGBTs. Cada IGBT o cada par de IGBT se encarga de generar una de las tres fases de la alimentación trifásica. La señal senoidal de salida, si bien no es una señal senoidal pura, logra su cometido pues al tener una distorsión armónica relativamente baja, y esto entonces es logrado mediante la modulación por ancho de pulso. Los transistores se activan durante pequeños instantes de tiempo comparados con la frecuencia de la señal objetivo, y entonces hay una relación proporcional entre la duración del ancho de pulso y la magnitud de la tensión en ese momento. Como se ve en la gráfica, en los mayores niveles de tensión senoidal en ese momento entonces el ancho de pulso es mayor, y para niveles bajos de tensión entonces el ancho de pulso se disminuye. Para variar esta frecuencia de la señal de salida, lo que se hace es simplemente aumentar la frecuencia de la señal PWM, la cual generalmente va en el orden de los 10 a 40 kHz. La ventaja de este dispositivo es que además de controlar el arranque suave, variando la frecuencia de salida, comenzando con un Hz hasta llegar a la frecuencia nominal, también se puede entonces modificar la velocidad del motor variando esta frecuencia, ya sea por arriba o por debajo de la frecuencia nominal. Y por ende, la parada del motor también puede ser llevada a cabo con este dispositivo, pues simplemente bajando paulatinamente el nivel de la frecuencia de la señal de salida. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias.